Bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando nosotros de los helmintos nematelmintos. Y de esos ya comenzamos a estudiar uno que es el Ascaris lumbricoides. Y hoy vamos a continuar con un primo hermano del Ascaris lumbricoides. Generalmente siempre paran juntos, que es los tricocéfalos, también llamados trichuris, trichuria. Es también un helminto nematelminto, es decir, es un gusano redondo. Esta trichuria, también es un geohelminto. ¿Qué quiere decir geohelminto? Que obligatoriamente necesita del suelo para ser infectante, lo mismo que el Ascaris lumbricoides. Es decir, si un niño, porque los niños más frecuentemente, defeca y viene una mosca y lo contamina ese fecal y va y lo deposita en las verduras y ustedes no la lavan e ingieren, no se van a enfermar de esta, o no le va a dar la infección de esta parasitosis. ¿Por qué? Porque esa deposición que hace una persona infectada con trichuris necesita obligatoriamente del suelo para embrionar. O sea, que si usted lo ingiere inmediatamente, no se enferma. Porque sí o sí necesita estar en el suelo por lo menos 1, 2, 3 semanas o más para formar la larva en su interior. Por eso se lo llama geohelminto. Entonces el tricocífalo es un helminto nematelminto, también es un geohelminto y también realiza el ciclo, mejor dicho, y a diferencia del Ascaris lumbricoides que realiza el ciclo de los, este parásito no realiza el ciclo de los. ¿Qué es el ciclo de los? Es cuando la larva en su ciclo vital hace su paso por los pulmones. A eso se llama ciclo de los. Y los parásitos que hacen el ciclo de los, como el Ascaris lumbricoides, pueden provocar síndrome de Loeffler. No. Los tricocéfalos, las trichuris, no hacen el ciclo. Repitiendo, es un nematelminto y es un geohelminto, pero no realiza el ciclo de los. ¿Qué es la trichuriasis? La trichuriasis es la infección o enfermedad provocada por Trichuris trichuria. Es una helmintiasis intestinal cosmopolita, o sea, hay en todo el mundo. Y es bien frecuente porque hemos dicho el parásito más frecuente en todo el mundo es la ascaridiasis. Si esta para con él, también va a ser bien frecuente. ¿Dónde habita este parásito? En el ser humano. Aparte, el ser humano es el único, pero no hay en el perro que transmita al humano. El perro tiene su tricocéfalo, pero no se transmite eso al ser humano. El único que transmite al ser humano es el ser humano, la trichuria del ser humano. ¿Dónde su hábitat definitivo? Es el intestino grueso, principalmente el ciego y el recto. ¿Dónde habita el Ascaris lumbricoides? Les pregunto. ¿Dónde habita? En la parte, ¿qué parte del intestino? Bien, Joan, en el intestino delgado. El intestino delgado de los niños es más estrecho, el diámetro. Entonces, por eso que a veces cuando hay harta parasitosis forman unos ovillos y provoca obstrucción. Esta no se ubica en el intestino delgado, es en el intestino grueso. ¿Y qué va a producir ahí el nivel del intestino grueso? Se va a pegar ahí, se va a introducir a la mucosa del intestino grueso. Es como su cabecita es como un alfiler, es bien delgadinga, y se introduce, pero no la traspasa. Usted la traspasa, provoca peritonitis. No, solamente la mucosa y se queda ahí, no atraviesa la muscular. Ahí está su cabeza. Y la parte posterior queda colgando en la luz del intestino. Si se introduce ahí, entonces es muy probable que lo haga sangrar, pues, ¿no? Si yo lo suncho con una aguja
a una mucosa, va a sangrar. Entonces, puede sangrar y provocar entonces disentería. Entonces, aquí vamos a reconocer otra parasitosis que provoca disentería. Ya reconocimos dos protozoarios, Entomeda histolítica y Balantidium coli. Ahora estamos viendo que hay otro parásito que ya no es un protozoario, sino es un helminto que también puede provocar disentería, que se llama Trichuris trichuri, aparte de las disenterías provocadas por bacterias o por otras enfermedades. Pero como estamos hablando de parasitología, estamos reconociendo tres parásitos. Trichuris trichuria actualmente ya lo estudiamos, Entomeda histolítica y Balantidium coli. También puede provocar, cuando la parasitación es masiva, hay más de 40 picocéfalos, aparte de hacer sangrar, también chupa sangre, se alimenta de sangre. Se dice que cada trichuris, cada parásito adulto, puede ingerir 0.005 ml de sangre. Entonces también puede provocar anemia ferropénica. Y la característica más importante, bueno, las dos son importantes, la disentería es importante, hay que pensar en una trichuriasis cuando hay disentería, la anemia también, pero en los niños desnutridos, ya sea proteico calórico o calórico proteico, que también se la conoce como marasmático o desnutrición tipo kwashiorkor, en esos niños desnutridos y cuando hay una parasitosis masiva, el minto, nematalminto, puede provocar un prolapso rectal. Es decir, el recto se le sale por el anito, así como mi dedo, y queda fuera el intestino. Prolapso, el recto. Prolapso rectal puede provocar. En la mayoría de los libros, lo da como la manifestación más importante de la trichuriasis, el prolapso rectal, pero sobre todo, esto se presenta en niños desnutridos. ¿Por qué se da el prolapso? Porque hay una degeneración de esa zona y queda y se sale. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, la clínica, paciente con disentería, hay que pedirle su análisis, ¿cierto? Si tiene prolapso rectal, también no solamente es trichuri, pero en los niños más frecuentemente, pero puede ser por una pólipo, una diverticulitis, o sea, puede ser por varias causas. Pero dentro de ellas, el prolapso rectal hay que pensar también en trichuri. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Laboratorialmente. No hay otra manera. ¿Y qué análisis le voy a pedir? Un examen directo, o también llamado examen en fresco. ¿Qué quiere decir? Que defeca y lleva inmediatamente al laboratorio y tiene que procesarlo inmediatamente. Ese es el examen. Y se pone en una parte, con una espátula, se saca, después en el portaobjeto, en un lado un poquito de ese fecal, en el otro un poquito, en un lado se le echa suelo fisiológico, en el otro solución de bol, se lo mezcla, se lo disuelve, y se pone un cubreobjeto en cada extremo y se lo lleva al microscopio con 10x y 40x. Y se lo mira. ¿Y qué vamos a observar ahí? Vamos a tratar si tiene trichuriasis, los huevos de trichuria. Es muy difícil encontrar las larvas porque están, como les decía, introducidas en la mucosa. Entonces el examen es microscópico, ¿no? A través de un examen en fresco. Pero cuando la parasitosis no es muy masiva, lo sospechar, entonces hay que pedir una prueba de concentración, ya sea mediante la técnica de Ricci, o si queremos cuantificar la enfermedad, si es grave o no es grave, cuantificar cuántos huevos por gramo de tiene ese paciente, se utiliza la técnica de Catocas. Me olvidaba comentarles que este parásito también es conocido también como, o mejor dicho, tiene la forma de un látigo. Es decir, la parte anterior es bien delgadita
es la que se introduce a la mucosa. Y una parte posterior, que es la tercera parte, que es más cortita, que es más gruesa. Esa es la que para en vista, con vista al lumen intestinal, por donde salen los huevitos y luego son eliminados con las heces fecales. El tratamiento casi se utiliza, en todo esto del mintiasis vamos a utilizar la misma droga. En este caso, la droga de elección es el albendazol. Las dosis son las mismas, 400 miligramos una sola vez en niños o en adultos. En este caso, de tricocefalosis, hay que darle 3 días. Eso dice Nelson, la última edición, el Tratado de Pediatría de Nelson, y eso dice también lo que les pasé en su guía del libro rojo de pediatría, que es enfermedades infecciosas. Lo último actualizado en el mundo también indica que son 3 días. El libro oficial, el Botero, menciona una sola dosis. El mebendazol es la otra droga, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o 500 miligramos una sola vez. Y la otra droga que vamos a utilizar en caso de tricocefalosis es la palmatopirantel o palmatopirantel, 10 miligramos por kilo. Más o menos ese es un resumen de lo que vamos a comenzar a ver en la diapositiva para que puedan alimentarse de la parte teórica. Entonces, su taxonomía, fíjense cómo está Boningo, el trichuria, a diferencia de los protosarios que son feos, el único bonito de los protosarios es la Yardia lamblet, como su piriforme con sus 2 núcleos, parecen unas gafitas, su azostilo, sus blefaroplastos, es bonito, ¿no? Pero no tienen color casi, son así blancos transparentes. En cambio, el Ascaris lumbricoides también es bonito, se fijaron, ¿no? Es ovaladito, redondito, tiene 3 membranas. No, fíjense, tiene 2 membranas y tiene 2 tapones en el apósito. Parece un balón de fútbol americano o un barril. En la taxonomía, entonces, este es del reino animal, es del filo Nematodos, son nematodos de la familia Trichuridae, del género que es el que más utilizamos, Trichuris, y la especie es Trichiura. Pueden que ser que el género siempre se escribe con mayúscula, por ejemplo, Ascaris con mayúscula, Lumbricoides con minúscula. Lo mismo en este caso, Trichuris, el primero con mayúscula, el género, y la especie Trichuria en minúscula. Es una enfermedad cosmopolítica que su hábitat definitivo es el intestino grueso. Acuérdense que es el intestino grueso, por eso que su sangre sale rojita. Porque como vamos a ver en otra enfermedad, cuando este parásito afecta el intestino delgado y lo hace sangrar, las deposiciones no van a salir con disentería, van a salir negras, melenas. Pero como esto es abajo, por eso que sale rojita la caquita, que se llama disentería. Se caracteriza, una de sus características es que presenta deposiciones con estrías de sangre y puede provocar en niños desnutridos prolapso rectal. ¿Dónde es más frecuentemente esta parasitosis? En los lugares tropicales húmedos. Santa Cruz de la Sierra es el prototipo en Bolivia, Santa Cruz, Benipando. Tenemos hartas parasitosis. Por el minto, porque reunimos las condiciones climatológicas. Tropical y bastante humedad. También vulgarmente se la conoce como tricocéfalo. Y es un gusano látigo. ¿Por qué? Como ven en la muestra, esta es la parte anterior, 2/3 partes o 3/4 partes. Fíjense que es de laringo y esta es la que se introduce a la mucosa. Ahí lo penetra. Y ahí queda. Y tiene un potente esófago, por eso chupa sangre. Y la otra parte, en la parte de atrás, es gruesa. Las 2/3 partes. La tercera parte, que es la que va colgando al lumen intestinal. ¿Este es macho o hembra, este parásito? Macho. Aquí está Macho. ¿Por qué es macho?
¿Por? Ah, no. Porque termina, está bien, porque termina en una espícula, ¿no ven? Miren, ahí es su espícula. La hembra termina en forma recta. Esta termina en una espícula. Es macho. Muy bien, ahí tenemos el agente etiológico. Entonces, el Trichuris trichuria. Trichuris trichiura. Trichuris trichiura. En ambos extremos tenemos un huevo. Fíjense qué bonito. Así se ustedes lo van a ver en el copio. Y este es con solución de humor. Y este es con suelo fisiológico. Y aquí tenemos el parásito adulto, en forma de un látigo. Este es como si fuera el mango del látigo. La parte posterior, que es gruesa. Este que sería macho o hembra. Hembra. Hembra, ¿no? Porque mire, termina en forma recta. El huevo, entonces dentro de sus formas morfológicas de presentación tenemos huevo y parásito adulto. El huevo generalmente mide, como todo, más o menos alrededor de 50 micras. Tiene forma de un balón de fútbol americano, de un barril. Tiene, fíjense, doble membrana, y tiene unos tapones gelatinosos a ambos extremos. Estos que ven ahí son tejidos granulosos, que es lo que va a dar lugar posteriormente a la larva. El parásito adulto en general, macho o hembra, es un gusano que mide entre 3,5 a 5 centímetros. Entonces yo puedo hacer el diagnóstico. Si la mamá me lleva una muestra y yo veo un parásito más o menos 3 dedos, 4,5 centímetros. Lo voy a ver pues a simple vista, ¿no? Lo voy a ver. Claro, no lo vas a ver como en esta imagen así bien delgadito y otro eso, pero ya pues vos lo vas a distinguir, más. La parte anterior es sumamente delgada, como muestra la figura, la foto, y la parte posterior es gruesa. Esta parte anterior, la delgadita que hemos dicho, es como la punta de un alfiler, una aguja, es la que se introduce y tiene un potente esofago, que es la que chupa la sangre. El parásito hembra es más grande. En parasitología, la hembra es más grande en todos los parásitos que el macho. Generalmente mide de 4 a 5 centímetros, con las características ya mencionadas en cuanto a la forma del látigo, su hábitat, hemos dicho, el ciego y el recto, tiene una ovoposición de 5.000 a 20.000 huevos por parásito. ¿Cuántos huevos pone el Ascaris lumbricoide hembra? Más o menos. Les pregunto. Hartísimo, ¿no? Hemos dicho que es por eso que ustedes, es más fácil cuando un paciente tiene Ascaris que ustedes logren ver los huevos, porque pues cada hembra pone 200.000 a 250.000 huevos cada hembra. Esta de 5.000 a 20.000. Después de su excreción de una persona infectada, que bota los huevitos, hemos dicho que no son infectivos todavía, necesitan 2, 3, 4 semanas para volverse infectivos, para que forme su larvita ahí. Es un geohelminto. Acuérdense que es un geohelminto. ¿Cuánto tiempo pueden vivir esto? En el intestino? 2 años. El parásito hembra, vulgarmente llamado picocéfalo, es un nemato muy peculiar, ya que cuando es adulto, su cabeza es tan delgada como un hilo y se enhebra en la mucosa del intestino grueso, dejando su cuerpo con la ósea en la parte posterior para que pongan los huevos y salgan con las heces fecales. El macho es un gusano blanco, es más chico, de 3 a 4,5. Termina en una curvatura pronunciada. Esta es la espícula. Y lo mismo en forma de látigo. ¿Cómo nos infectamos? ¿Cuál es el ciclo de vida? El ciclo biológico. Fácil, ¿no? Una persona infectada elimina con las heces fecales los huevos. Pero es un huevo no fértil. O sea, no tiene larva. En el suelo está 1, 2, 3, 4 semanas y va formando su larvita hasta que finalmente la forma.
Es un geohelminto, necesita de la tierra. Y este entra por vía oral. ¿Con qué? A través de los alimentos mal lavados, a través de un agua no potable, a través de las moscas que son transmisores o vectores. O sea, de cualquier manera que yo la ingiera estos huevos infectados, infectivos. Entra entonces por la boca, a nivel del estómago, esas dos membranas se lo reblandece el ácido clorhídrico que hay en el estómago y luego libera la larvita. Esa larvita hace un estadio primero a nivel de las vellosidades de las criptas de Liverpool y sigue su trayecto y pasa y va creciendo pues esa larvita y luego se ubica en el intestino grueso, que es su hábitat definitivo. Y ahí la base puede, si son hartas los parados, puede hacerlo sangrar y provocar discisteria o provocar prolapso rectal o anemia. Fíjense que este no pasa por los pulmones, como era el Ascaris. Que hacía el Ascaris, entraba por acá, pasaba estómago, llegaba a duodeno, y en el duodeno esa larvita la penetraba la mucosa. Y de ahí por vía sanguínea iba al hígado, corazón derecho, luego se subía por la tráquea, y nuevamente era tragada por el esófago y llegaba al estómago nuevamente y el intestino delgado su hábitat efectivo. Hacía el ciclo de los. Este no hace el ciclo de los. No cumple el ciclo de los. Este parásito es un geohelminto, sí, porque necesita la tierra, pero no hace el ciclo de los a diferencia de la oposición de 5.000 a 20.000 huevos. ¿Y cuánto tiempo tarda todo ese ciclo desde que ingresa hasta que la hembra es adulta y pone huevo? Generalmente un mes más o menos. Es muy raro que los gusanos adultos salgan con la materia fecal porque como están bien penetrados ahí, casi no saben lo que van a ver ustedes en los huevos. De esta forma, sacado de otro libro, entonces lo mismo, el huevos de Tichuris tichori infectado, pues ya ha estado más de 2 semanas, llega al estómago, libera la larva continúa su camino hasta llegar al intestino grueso y si la parasitación es masiva, entonces puede provocarte prolapso rectal, anemia o discisteria. Otra forma de ciclo vital, esta parte de la tierra, necesita sí o sí la persona que elimina, acuérdense que no es del perro, es del hombre. No hay contagio de persona a persona, o sea, directamente, no hay. Este necesita sí o sí del suelo. Entonces llega ahí, va madurando y ya forma su larvita y hace lo mismo. Este es lo mismo, ingresa por vía oral, otra forma de explicar el ciclo vital. Entran y luego los huevos eclosionan en el intestino delgado, la larva hace un trayecto, la larva queda un tiempito en la cresta del culo, luego pasa al intestino grueso, donde ahí ya forman los parásitos adultos. Y ahí ya va a provocar la sintomatología, dolores abdominales, pérdida de sangre, diarrea, prolapso rectal. La patología, ¿dónde entonces va a afectar va a afectar el intestino grueso. No hay problema de síndrome de Blepharoth porque no pasa por un pulmón. Puede provocar una lesión traumática. ¿Por qué? Porque la penetra. Puede provocar inflamación, edemas, hemorragia, provocar discisteria. Cada tricocéfalo adulto consume alrededor de 0.005 ml de sangre. Entonces, pues, si la parasitación es masiva, puede provocar anemia. Aparte de que el chupa el niño, más digo, chupa sangre del parásito, aparte también lo hace sangrar. Entonces, por los dos mecanismos puede provocar anemia. A nivel del recto, si la infección es masiva, puede hacer que el recto protruya y se salga y ya provoque un prolapso rectal.
Esto en el Nelson también es lo más o menos lo mismo. El parásito adulto, la hembra, recta, el macho termina con una espícula, pone los huevos, que es el diagnóstico. Ya sea, si vos ves un huevo que no tiene larva, es diagnóstico de tiene trichuriasis. No es infectivo, pero es forma de diagnóstico. Y aquí está mal, si el adulto dice 2 a 5 centímetros, no. Es de ser, si queremos en general entre macho y hembra, podríamos poner más o menos no, este está bien. No, está bien. De 2 a 5 centímetros, con otro. No, este está bien. De 2 a 5 centímetros. Está bien. Y el huevo, después de par de semanas, forma su larva y es como la que entra. Y ahí va explicando las alteraciones que puede provocar como parásito adulto, anemia, prolapso rectal. No hace el síndrome de Cushing. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces? En niños desnutridos, este es un niño marasmático, proteico calórica se llama. En niños desnutridos puede provocarte prolapso rectal, que es el síntoma principal. También te puede provocar disentería, dolores abdominales. Como casi la mayoría de los parásitos pueden provocar geofagia, que quiere decir que son niños que comen tierra. Y este parásito, como se alimenta de sangre y lo hace sangrar, puede provocar anemia hipocrómica microcítica, que son generalmente las anemias ferropénicas. Como yo me voy a dar cuenta, el niño está pálido, duerme mucho, le da mareo, le pierde el apetito. También, por el mismo procedimiento de la anemia, puede provocar alteraciones en la nutrición, deficiencias cognitivas, y ese niño va a rendir menos en la escuela o el colegio. Los niños malnutridos, es decir, los desnutridos, sufren hipotonía de los músculos perineales. Hipotonía quiere decir que se pueden blandengue, y hay una relajación del esfínter anal, lo que facilita al prolapso rectal. El diagnóstico es laboratorial. Podés clínicamente sospechar, pero no hay otra manera si no es viendo al microscopio, un examen microscópico de la muestra fecal. Si es un examen en fresco o examen directo, tomás inmediatamente, lo llevas al laboratorio. Cuando la parasitosis, la parasitemia es baja, entonces a veces es difícil. Entonces utiliza técnicas, casi todos los laboratorios emplean las técnicas de concentración de las heces. ¿Qué quiere decir? Que separa la parte de las heces de la materia fecal que no son, o sea, se parte donde están los parásitos de la heces fecal que vienen con otros ingredientes. Entonces puede utilizar la técnica de Ricci o la técnica de Kato-Kass. La técnica de Kato-Kass sobre todo es para determinar la cantidad de huevos por gramo de heces que tiene ese paciente para determinar si es leve, moderado o severo. La otra forma es la técnica de concentración de heces por flotación. Pueden utilizar el método de Willis. Aquí en la imagen ven un trichuris trichuria. Este es un examen en húmedo, examen en fresco. Y acá casualmente está una Entomeba coli. El método estándar para el diagnóstico es mediante la identificación microscópica, o sea, el examen en fresco o por concentración o por flotación. Aquí tenemos un examen en fresco, fíjense las heces fecales, y aquí está el trichuris trichuris. Si nosotros queremos saber la gravedad, utilizamos la técnica de Kato-Kass para cuantificar. Yo le pregunto, ¿cuál es el método que se utiliza para cuantificar o qué solicitaría yo para cuantificar los huevos que tiene ese paciente? Método de Kato-Kass. Diagnóstico diferencial con las enfermedades que puedan provocar sobre todo disentería, los protozoarios, amebiasis, parathiasis o las bacterias, ya sea Shigella, Escherichia coli, Enterobacillus, Salmonella typhi. Y otras enfermedades que no son las colitis ulcerativas. Repasando entonces, tenemos un huevo de Trichuris trichuria. En montaje húmedo, en examen directo. El parásito adulto, hembra y macho. Otros huevos de Ascaris rubecula. Prevención, como todas las parasitosis, lavado de manos antes de ingerir los alimentos y después de ir al baño. Lavar siempre bien los alimentos que consume. Acuérdense que ese tomate, esa lechuga,
siempre son regados, o sea, lo traen del campo y los campesinos defecan ahí en su huerta, en su propiedad, ahí defeca, a veces no le da tiempo de ir al baño y todo llueve y todo se esparce, se contamina, por eso siempre hay que lavar. Hay que tratar, hemos dicho, cuando vas a una comunidad donde no tenga agua potable, de tomar una agua que sea hervida. No tomen esas aguas enormes porque están llenos de parásitos. Elevar el nivel de vida, buenas letrinas, higiene personal, todo lo que ya les pregunté en el primer examen. Primer parcial. Tratamiento. Entonces, el albendazol es la droga de elección. ¿Cómo actúa el albendazol, mebendazol? Hemos dicho, inhiben la captación de la glucosa. Actúan sobre el parásito, no sobre el cerebro. Tienen muy poca absorción, más es por contacto. Entonces, inhiben la absorción del parásito. Si no hay absorción de glucosa, no va a haber glucógeno. Si no hay glucógeno, no hay formación de ATP. Si no hay ATP, no tiene energía y muere por falta de energía. La dosis, 400 miligramos día oral. Una sola dosis o 10 a 20, 10 a 15 miligramos por kilo peso. El mebendazol es otra dosis, inhibe también la captación de la glucosa. La dosis 100 miligramos, igual en los adultos. 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o dosis de 500 miligramos. Ha habido estudios, no se los he presentado acá, que utilizar 500 miligramos tiene menos eficacia que utilizar 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Sobre todo los 500 miligramos ustedes lo utilizan o lo pueden utilizar para la desparasitación masiva, que es una forma de profilaxis. La ivermectina es una droga que también la podemos utilizar en el caso de la oxidriasis. Y la dosis es 150 o 200 microgramos. No me pongan miligramos. Microgramos. Microgramos. Actúa, fíjense que hemos dicho que en este caso hay que darlo por 3 días el albendazol. No como cuando tratamos la ascaridiasis, que hay que darle una sola toma. La ivermectina actúa inhibiendo los canales del calcio. Y esto va a provocar una parálisis espástica del parásito en su función como antiparasitario. 150 a 200 microgramos, no miligramos. Y no directo, sino por kilo peso. Y generalmente hay que darlo a los niños que pesen más de 15 kilos. Es decir, niños mayores de 3 años. Bueno, estas son las recomendaciones que ya la hemos visto y la vamos a ver cada una de ellas. La vamos a pasar ahorita porque necesitamos avanzar. Esto ya lo vimos cuando hablamos ya de ascaridiasis, sobre el uso de la ivermectina o el albendazol. El albendazol en otros países se utiliza como droga de desparasitación masiva. En Bolivia, la droga que se utiliza para desparasitación masiva es el mebendazol. En el caso de prolapso rectal, por ahí encuentran un niñito con prolapso rectal. Entonces hay que hacer una limpieza de esa parte protruida con suero fisiológico, con agua hervida fría, con suero fisiológico. Se ponen guantes y tratan de empujarlo para adentro, una reducción manual. Y luego, para que no se vuelva a salir, la juntan las dos nalguitas con un esparadrapo hasta que la lleven al médico. Muy bien. Muy bien, muchachos. Eso es en cuanto a tricocefalosis. Entonces hemos conocido de otros parásitos. Vamos a continuar y al final hacemos las preguntas, ¿ya? ¿Les parece? ¿Están dormidos? Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, déjenme que comparta para que avancemos, tratemos a ver, ojalá que podamos terminar. ¿Lo ven? No, no se ve, doctor. ¿No se ve? Ah, ya, no he compartido. Está bien. Ole, ¿qué ha pasado? No puedo estar ya ahora. Acá está.
¿Dónde están aquí? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ya está compartiendo. Muy bien. Bueno, vamos a maximizar. Ahí está. Bueno, continuando con los helmintos de mantenimiento, vamos a reconocer otro parásito que va a provocar una enfermedad que se llama uncinariasis o anquilostomiasis intestinal y cutánea. Vamos a empezar con la anquilostomiasis intestinal o uncinariasis. Este también tiene características particulares. Este también es un helminto nematelminto, es decir, un gusano redondo. ¿Es un geohelminto? Sí, porque necesita del suelo para volverse infectivo. Este sí provoca síndrome del ojo, porque hace el ciclo del oso, pasa por los pulmones en su ciclo biológico. Es igual que el asca. Este su hábitat definitivo es el intestino delgado. Este parásito es más chiquitito, de 0,5 a 1,5 centímetros. 0,5 a 1,5 centímetros, chiquitito. Este parásito también es un chupador de sangre. Pero este chupa pues, más que el otro, que el tricocéfalo. Parece que el otro parasita el intestino grueso. Este es el intestino delgado. Chupa sangre. Tiene un potente esófago. Entonces, esta es la principal parasitosis que provoca anemia. Hemos visto que el otro sí también, pero este es uno de los síntomas principales, es la anemia que puede provocar cuando la parasitemia es cuando la parasitosis se eleva. Pero, a diferencia de las anteriores, este no se adquiere por vía oral, generalmente. Como lo vamos a ver, el anquilostoma duodenal puede adquirirse, pero generalmente no se adquiere por vía oral, como el ascaridis, como el trichuris, es decir, mediante la ingestión de huevos infectivos por vía oral. Este no. Este se penetra o se adquiere a través de la penetración de la piel. O sea, entra por la piel. No entra por la boca. ¿Y qué parte de la piel? Yo estoy con ropa, no, pues no va a entrar. No te va a ser en zona descubierta. ¿Y cuáles son las descubiertas generalmente? Los pies. Los pies. Entra por ahí. Pica entonces, o sea, esa larva y se introduce, la larva filariforme y se introduce por la piel. Y de ahí por la sangre se va al hígado, corazón derecho, pulmones y puede provocar el síndrome del oso porque hace el ciclo del oso. Entonces puede provocar un niño síndrome del oso. Pero fíjense la diferencia de los anteriores que ingresaba por vía oral, este no ingresa por vía oral, ingresa por la piel. Es su forma de penetración de la larva. ¿Cuáles son las formas morfológicas que ustedes pueden encontrar cuando piden un análisis? Son los huevos. Los huevos, anquilostoma duodenal, los agentes etiológicos es el anquilostoma duodenal y el Decantor americano. El anquilostoma duodenal es en el viejo mundo y el Decantor americano es en la parte de nosotros, nuevo mundo. Si ustedes hacen un análisis parasitológico en fresco o una muestra en directo, examen directo, no lo van a poder diferenciar si es anquilostoma o si es Decantor. Es muy difícil. Es lo mismo cuando hacíamos el cómputo parasitológica para ameba histolítica y para ameba dispar. En este caso, de las uncinarias, son indistinguibles entre sí. Con un examen parasitológico normal. Luego pueden ver ustedes en el examen en fresco las larvas.
en las heces fecales, cuando ustedes examinan. Diga. Hay un micrófono encendido de Sí, una compañera. Eso lo iba a decir, que está, cierre, gracias, mía. Cierre su micrófono, por favor, porque está un poquito, eso. Ya, gracias. También ustedes pueden ver las larvas en la heces fecal que ustedes van a, que examina el bioquímico. Hay dos tipos de larvas. La que la van a poder observar es la larva filariforme, que es la forma infectiva. Porque la primera que elimina cuando un niño hace caquita, elimina los huevos. Este huevo necesita del suelo para volverse infectivo y forma primero una larva que se llama rapitiforme. Hace 2 mudas. De ahí recién, después de una semana más o menos, ya ese huevo tiene la larva infectiva que se llama filariforme, que esa es la que penetra por la piel y hace todo el ciclo. Entonces el examen es el examen en fresco. También lo mismo, hay que hacer centrifugación o métodos de concentración para tratar, el método de CATOCAS para ver y cuantificar la cantidad de huevos por gramo de ese. ¿Cuál es su taxonomía? También vienen del reino animal, de la familia Ancylostomyidae, del género. Aquí generalmente los más importantes son el Ancylostoma duodenal, que es el viejo mundo, y el Necator americano, que es lo que nosotros acá más tenemos, que es del nuevo mundo. Pero hay otros que también hay en los perros que pueden enfermar al hombre. Por ejemplo, el Ancylostoma ceylanicum, pero eso más que todo hay en los países asiáticos, nosotros no tenemos. Pero hay otro que nosotros tenemos que también puede afectar al hombre, pero que su ciclo es autolimitado, que es el del perro, el ancylostoma del perro, que generalmente no todas las manifestaciones que da el ancylostoma del humano, porque esto solo se queda ahí nomás en la piel, nomás en unos caminitos, que antes, comúnmente lo llamábamos nosotros acá, tiene saballón mi hijo, tenía como unos caminitos, como unos canales serpiginosos. Esta generalmente es uno de los que puede provocar, o sea, ancylostoma quinino, la larva migrans cutánea. Generalmente no provoca anquilostomiasis intestinal. Entonces, dentro de los nematos está esta lámina para verle que los nematos están como Ascaris lumbricoides, trichuris, que son nematelmintos y son geohelmintos, se los adquieren por vía oral. En cambio, estrongiloides extracorales y uncinaries, que estamos estudiando aún ahora, Necator americano y estoma duodenal, se la adquiere mediante la penetración por la piel de la larva filariforme. ¿Qué es la anquilostomiasis intestinal o ancilostomiasis intestinal? Es una enfermedad, es una helmintiasis intestinal causada por el Necator americano y ancylostoma duodenal. Son geohelmintos, necesitan del suelo. Sí o sí necesitan del suelo. No es que la larva ya sale como larva filariforme. No, sale como huevo y ahí en el suelo, si las condiciones son adecuadas, va formando la larvita. Y la primera larva que forma es la larva raditiforme, que no es infectiva. Pero sí que ya si lo vemos en el microscopio es de diagnóstico de que tiene anquilostomiasis. Tiene que pasar una semana para volverse infectivo. Los anquilostomas adultos, ¿dónde habitan? En el duodeno y el yeyuno. Y se pegan, se introducen a la mucosa, pero del intestino delgado. Y ahí comienzan a chupar nutrientes, alimentarse principalmente de sangre. Se estima que cada ancylostoma duodenal, que hay poco acá, por cada parásito, 0.2 ml. O sea, fíjense, harto. En cambio, el Necator americano también chupa sangre, pero menor cantidad, más o menos 0.04 ml, pero más que el trichuria,
Porque el trichuri habíamos dicho por cada parásito 0.005. No, este es 0.04. La pérdida de sangre, ¿por qué provoca anemia? Porque el gusano chupa sangre de la mucosa. Y aparte de eso, este parásito cambia frecuentemente de lugar. O sea, está insertado en el duodeno en un lado, después cambia otro, y en cada cambio deja sangrante, porque deja una sustancia que provoca el sangrado. Generalmente, ¿cuánto dura desde que penetra por la piel hasta que la hembra elimina huevos? Generalmente de 1 a 2 meses. La ancilostomiasis es una enfermedad cosmopolita, es decir, hay en todo el mundo. O sea, se pone, según los estudios, que el 20-25% de la población tiene ancilostomiasis. ¿Y el cuadro clínico de qué va a depender? Como en todas las parasitosis, va a depender de 3 factores. Del número de gusanos que tengan los pacientes. No es lo mismo que tenga 10 que tenga 100. No es lo mismo. Va a depender de la especie, o sea, de la virulencia de la anquilostoma. No es lo mismo que tengan anquilostoma que tengan Decathlon. Por ejemplo, el de anquilostoma chupa más sangre. Y no es lo mismo un paciente que es bien nutrido de un desnutrido. Siempre va a depender de esos 3 factores para que tenga la enfermedad el paciente. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la anquilostomiasis intestinal? Ancilostoma duodenal y Decathlon americano. El que más tenemos nosotros, Decathlon americano. Estudios recientes detectaron ancilostoma ceylanicum, pero es más que todo en los países asiáticos. Y el otro, que es de aparición nueva, que es el ancilostoma caninum. Ese ancilostoma caninum es del perro, pero esto generalmente no provoca ancilostomiasis intestinal, más provocan la larva migrans cutánea. Eso que le dije que deja como un caminito que recorre la piel de los pies generalmente. Son los canales. ¿Dónde están? Ah, el que pone, pues, ves, yo me está haciendo criticar, dice que hay un perrito en tu perfil. No, cuando charlemos ya le voy a pedir que prendan su cámara al final. Bueno. Fíjense el título, larva migrans cutánea. También el ancilostoma duodenal y el Decathlon americano del humano pueden provocar esta larva, pero generalmente no es el agente etiológico principal. Por ahí yo les pregunto a ustedes, mencionen 2 agentes etiológicos más importantes que provoquen larva migrans cutánea. No me pongan ancilostoma duodenal ni Decathlon americano. No son ellos. Lo más frecuente es la del perro, Ancylostoma caninum, y el otro también que se llama Ancylostoma brasiliense. Esos son los más importantes que provocan esto, que la larva migrans cutánea, esa que va a dejar un caminito, no tiene paso por, no, ahí se queda nomás, no hace la lesión, o sea, no van a provocar anemia. Ya, eso que quede bien claro. Ancylostoma intestinal, estamos repitiendo, Decathlon americano y ancylostoma duodenal. La forma morfológica del huevo, hemos dicho que son indistinguibles entre sí. Fíjense que tiene una forma ovaladita. Son colores blancos, transparentes. Y tienen 5 a 8 blastómeros. Este tiene 4. Miden 40 a 60 micras, como todos los huevos. Fíjense, estos son un huevo. Solamente tiene una sola membrana. Y los blastómeros son blancos transparentes. La larva radiciforme y larva filariforme. La larva radiciforme, que es la forma no infectiva, o sea, la primera hace 2 mudas. Como larva. Esta larva es móvil, en cambio la filariforme es muy móvil. Esta es más chica, 250 micras, la otra 500 micras. Esta tiene una cavidad bucal larga, esta no se observa cavidad bucal. ¿Cómo diferenciamos? Podemos diferenciarlos mediante el parásito adulto. Generalmente tiene pares de dientes.
En cambio, el mecanto americano tiene placas cortantes que son las con las que se fijan y hacen sangrar el intestino. La oposición, aproximadamente 20.000 huevos, pueden vivir esto mucho más tiempo en el intestino, hasta 5 años. Esta es una diferencia que también la vamos a ver cuando estudiemos estrongiloidiasis. ¿Cómo podemos diferenciar las larvas entre las larvas de Ursinari y estrongiloides? Generalmente las larvas rhabditiformes de la estrongiloidiasis, de los estrongiloides intercorales, mejor dicho, tienen una cavidad bucal corta. La otra es una cavidad bucal larga, por eso que son chupadores de sangre. El estrongiloide generalmente no. Y otra característica es que la larva rhabditiforme de estrongiloide tiene un primordio genital grande. Y en cuanto se refiere a la larva filariforme, porque las dos tienen larvas rhabditiforme y filariforme, la filariforme en el estrongiloides intercorales, el extremo posterior termina como una muestra, en cambio el otro es puntiforme. Acilostoma duodenal, mecanto americano, para ver las placas cortantes y los dientes, los huevos, en sus distintas fases, larvas. Muy bien, ¿cómo nos infectamos? Entonces, el ciclo de vida, el ciclo biológico. Generalmente entra por vía oral, entra por la boca. Mejor dicho, generalmente entra, o sea, las heces son eliminadas, que estaba pensando, ya tengo que irme a pasar visita. El parásito adulto, que se ubica en el intestino delgado, copula la hembra y elimina huevos. Estos huevos salen y son no infectivos. Va formando una larva rhabditiforme, hace 2 mudas, y luego finalmente da la larva filariforme. Esta larva filariforme es la que penetra por la piel. Entonces, penetra por la piel y de ahí por vía sanguínea pasa por el hígado, vena cava, corazón y de ahí pasa a los pulmones. Por eso puede provocar síndrome de Loeffler, porque hace el ciclo de los. Y de ahí asciende a través de la tráquea, se ingiere nuevamente por el esófago, pasa al estómago y se ubica ya en el intestino delgado, que es su hábitat definitivo. El acilostoma o mecanto americano vive en el intestino delgado. Y ahí va a provocar la lesión de la mucosa, el sangrado y se va a alimentar de nutrientes. Este es lo mismo. Son diferentes formas de verlo. Se ha probado, es probable que la infección por anquilostoma duodenal también se adquiera por vía oral. Es probable. Pero la principal vía, porque yo les pregunté, ¿cuál es la principal vía de transmisión de la anquilostomiasis? No me pongan la vía oral. Pero doctor, usted dijo que también, pues sí, pero la principal, el 99%, entra por vía percutánea, por la piel. Solamente que alguna vez se puede alguna que otra vez entrar, pero sobre todo para el anquilostoma duodenal, no para el mecanto. El otro también que se cree que es por vía oral es el del acilostoma canino, del perro, que ese más bien es más probable que entre por vía oral, pero se queda ahí nomás, no hace el ciclo de los. Puede provocar una enteritis eosinofílica. Estas son diferentes formas de ciclo vital. Aquí es lo que estaba mal. Fíjense, aquí la medida no es 2 a 5 centímetros el gusano. Este gusano es más chico, de 0,5 a 1,2, 1,5 centímetros. Está mal eso, ¿ya? Van a corregir ahí. Así está en el libro. Y en un libro de impacto mundial. Eso es lo máximo de la pediatría. En general, ¿no? ¿Cuáles son los reservorios? Los reservorios principalmente son en lo que se refiere a lo que estamos estudiando ahorita, que es anquilostomiasis intestinal, es el humano. El anquilostoma duodenal, el mecanto americano, viven en el huésped humano.
El ceilánico que no tenemos nosotros, que hay en países asiáticos, ese puede ser zoonótico, puede haber en perros. Y el otro sí que hay, pero que no provoca anquilostomias intestinal, sino puede provocar larva migrans cutánea, es la uncinaria del perro. ¿Cuál es la principal patogenia de esta parasitosis? Está relacionado directamente con la absorción y pérdida de sangre. O sea, esta es la parasitosis que más frecuentemente provoca anemia, porque tiene un potente exófago y son chupadores de sangre igual que el trichuristichuri, pero este en mayor cuantía. Fíjense que cada gusano que toma duodenal provoca la pérdida de unos 0.2 ml por parásito. El trichuristichuri es 0.005. Este es altísimo. Es lo mismo lo anterior, solamente que le agregamos ahí el decátor americano, pierde, cada parásito chupa 0.04 ml. Sigue siendo mayor que el Trichuri, que era 0.05, todavía un 0 más ahí, en relación con el anquilostomos o el decátor americano. ¿Cuándo va a tener la sintomatología? Como todas las parasitosis, los que tienen poco generalmente son asintomáticos. Y los que tienen moderado o grave ya van a presentar sobre todo anemia y también pueden provocar, llevar a la desnutrición del paciente. Fíjense, esta es una imagen sacada del Nelson. Este es un ascaris lumbricoides y mire varios acilostomas llenos de sangre. Se alimentan de sangre. Miren alto. Obviamente estas imágenes están amplificadas, esto es una endoscopía. Lo vamos a pasar porque vamos a hablar en la clínica. Manifestaciones clínicas. ¿Qué problemas puede traer? Como entra por la piel, pueden tener dermatitis cutánea. Primero como una manchita, una mácula, una pápula, una vesícula. Y como vos te rascas, lo podés infectar. Y se contamina. Porque por ahí entra. Algunos hacen un caminito, hemos dicho. Pero no, vuelvo a repetir, no es el principal causante de larva migra cutánea. El principal causante de larva migra cutánea es la uncinaria del perro. Asilostoma canino o asilostoma brasiliense. Otros sintomatologías que puede tener son manifestadas con el sistema respiratorio porque hace el ciclo del oso. Puede provocar síndrome del oso. Tos, irritativa, espasmódica, asmatiforme. Algunas veces con estrías de sangre. Porque rompe los capilares porque hace su pasada por el pulmón. Y principalmente, la principal manifestación es que puede provocar anemia microcítica hipocrómica, o sea, anemia ferropénica, por dos mecanismos. La dermatitis, eritema, pápulas, vesículas y pústulas puede dejar una especie de camino por donde pasa, por lo que se lo denomina dermatitis reptante o larva migra cutánea. Puede provocar esto sí, pero no es el principal, como lo menciono acá abajito, la infección por uncinaria zoonótica, la del perro. Sobre todo la asilostoma brasiliense o canino, puede originar una migración lateral de la larva para producir tractos cutáneos característicos de la larva migra cutánea que se llama larva migra cutánea. Los síntomas de síndrome del OF también pueden producir con las características que las mencioné hace rato. Y en la radiografía puede haber foco de compensación migratoria y un hemograma con eosinofil. La lesión principal es una anemia hipocrómica microcítica por dos mecanismos, porque son chupadores de sangre y porque mudan constantemente del lugar de la mucosa. Al migrar, dejan sangrando, porque deja como una sustancia, como un anticoagulante y ya sangre esa mucosa. Si esa mucosa sangra y pasa, y la ven en la heces fecales, no va a salir con ese roja rutilante, y no va a salir negra, melena, porque viene de arriba. En cambio, el trichuri hace sangrar abajo, en el recto del sigmoide, por eso es que ustedes ven la exposición con estrías de sangre. Manifestaciones gastrointestinales, claro, porque ahí se ubica, ahí la lesión, ahí la inflama, puede haber diarrea, dolores abdominales, epigástricos sobre todo.
Puede provocar vómitos o náuseas. El examen es lo mismo que el anterior, el examen fresco. ¿Qué voy a ver en el examen en fresco? Puedo ver el huevo, que es blanco así, sin teñir. O pueden observar la larva, filariforme. Cuando la parasitosis es leve y ustedes quieren saber si sí o sí tiene, hay que hacer, en los laboratorios casi todos hacen la técnica de concentración de S, ya sea utilizando la técnica de Ritchie o la técnica de Kato-Kasi. Y la otra es la técnica de concentración de S por flotación. El diagnóstico hemos dicho lo mismo que el anterior, el estándar es el examen en fresco. O sea, el heces fecales no precisa pedir cultivo. La prevención, como la misma la anterior, y el tratamiento también exactamente igual que el anterior. Albendazol, una sola dosis. El botero, acá el botero más bien indica 3 días. La dosis pediátrica es la misma, se utilizar como todos los medicamentos arriba de los 2 años. La misma dosis, 400 miligramos, una sola dosis. El metronidazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Este es 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. No es por kilo peso. No pongan por kilo peso. Si ponen por kilo peso está mal. Esta es por dosis total. Si ponen kilo peso está mal. Y el pamuato de periodo. Esto está, esta dosificación está sacada del libro rojo de pediatría, del libro de infectología pediátrica, la última edición. Muy bien, jóvenes. Con eso, entonces, acabamos. Y ahora sí ya enciendan sus cámaras para que yo los mire. Eso es. Creo que los he aburrido. Ahora yo he hablado solingo. Ya, a ver, unos 5 minutos, alguna pregunta que quieran hacer. Hemos hablado, entonces, ya hemos aprendido a reconocer otros 2 helmintos. Bueno, ya comenzamos con Ascaris, después Trichuri, y ahora uno diferente que es la ucinariasis, que penetra por la piel. Ya no entra por la vía oral.